buenas, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a explicar un ejercicio de la ecuación del calor para darle continuidad al video pasado donde yo expliqué la solución de la ecuación del calor. Recordando que la ecuación del calor le explica las variaciones de temperatura en distintos puntos del sistema debido a la transferencia de calor que le están produciendo durante un intervalo de tiempo. Ahora vamos a resolver este ejercicio que nos dice que la parcial de u con respecto de t va a ser igual a 4 por la segunda parcial de u con respecto de x. Y cumple con estas dos condiciones, y que cumple con estas dos condiciones. Y nos dice que 0 va desde x hasta 2 y que t va a ser mayor que 0. También nos dice que u de 0 de t va a ser igual a 0 y que u de 2 de t también va a ser igual a 0 para t mayor o igual que 0. Entonces, la condición inicial nos dice que para cada punto X de la varilla tenemos esta temperatura aquí. Vamos a suponer que la función u de X de t se puede separar y queda como un producto que nos dice que m de X por n de t. Si sustituimos para esto, vamos a calcular la parcial de u con respecto de t y la segunda parcial de u con respecto de x. Y nos queda que de u al cuadrado de x al cuadrado igual a la segunda derivada, a la segunda derivada de m de x por n de x. Y que du y que du sobre dt va a ser igual a m de x por la primera derivada de n de t. Si sustituimos la ecuación, nos va a quedar que m de x por la primera derivada de n de x va a ser igual a 4 m, la segunda derivada de m por x por n de t. Ahora vamos a dividir toda la ecuación en este producto que está aquí y nos va a quedar que m de x por la primera derivada de n de t sobre m de x por n de t, y esto igual a 4 por la segunda derivada, de m de x por n de t. Y esto dividiendo por m de x por n de t. Conviene quitar este 4 y pasarlo dividiendo porque así nos queda de una manera más cómoda para trabajar el ejercicio. Y decimos que la primera derivada de n de t va sobre 4 por n de t va a ser igual a la segunda derivada de m de x sobre m de x, y esto va a ser igual a una constante llamada lambda. Aquí tenemos dos ecuaciones que son que la segunda derivada de m de x sobre m de x es igual a lambda, y también que la primera derivada de n de t sobre 4 n de t va a ser igual a lambda. Ahora nos conviene escribir la ecuación de una manera más cómoda y nos quedaría que la segunda derivada de m de x va a ser igual a lambda por m de x. Y si pasamos esto restando, nos va a quedar que la segunda derivada de x menos lambda por
m de x igual a 0. Y en esta multiplicación que tenemos aquí, vamos a pasar a 4n de t multiplicando. Entonces nos queda que la primera derivada de n de t va a ser igual a 4 por lambda por n de t. Ahora vamos a resolver esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, vamos a considerar varios casos aquí para poder resolver este ejercicio. En algunos casos puede ser que no cumpla con las condiciones y vamos a buscar hasta encontrar el caso que cumpla con las condiciones iniciales que teníamos. Entonces nos vamos a considerar que lambda sea igual a 0. Entonces, recordemos que esta era la función que teníamos, que la segunda derivada de x menos lambda por m de x igual a 0. Entonces, nos queda que la segunda derivada de n de x va a ser igual a 0. Integramos dos veces. La primera nos queda que la primera derivada de x va a ser igual a una constante llamada a sub 1. Y si volvemos a integrar, nos queda que m de x va a ser igual a otra constante que llamaremos a sub 1 por x más la constante a sub 2. Entonces queremos que esta ecuación que tenemos aquí satisfaga las condiciones iniciales, que eran que u de 0 de t va a ser igual a u de 2 de t igual a 0 y que u de x de 0 va a ser igual a x al cuadrado por 2 menos x. Entonces, nosotros empezamos suponiendo que u de x de t va a ser igual a m de x por n de t. Vamos a escribir esta condición con esta expresión que es que u de 0 de t va a ser igual a m igual 0 y que n de t va a ser igual a 0. Entonces, m de 0 va a ser igual a 0. Ahora la otra condición que nos dice que u de 2 de t va a ser igual a m de 2 y por n de t igual a 0. Entonces, m de 2 va a ser igual a 0. Si sustituimos la condición en esta ecuación, nos queda que m de 0 va a ser igual a sub 2 igual 0. Y la otra condición, que m de 2 va a ser igual a 2 por a sub 1 igual a 0. Que m de x va a ser igual a 0. Si sustituimos en este producto, que era el que teníamos aquí pasado, que es en este producto, si sustituimos aquí, tenemos que, que u de x de t va a ser igual a 0 y esta no cumple. Entonces vamos a buscar otra solución que sería que lambda va a ser mayor que 0. Conviene escribirlo como otra variable al cuadrado, que sería que lambda va a ser igual a omega al cuadrado mayor que 0. Hacemos esto para que nos quede más fácil y no tengamos que resolverlo con raíces cuadradas. Entonces, si sustituimos, nos queda que la segunda derivada de x va a ser igual a menos omega al cuadrado por m de x igual 0. La solución general es de la forma de m de x igual a sub 1 por el exponencial de omega de x más a sub 2 por el exponencial de menos omega de x. Sustituimos esto en las condiciones y nos queda que m de x va a ser igual a sub 1
más A sub 2 igual 0. Y que M de 2 va a ser igual a sub 1 por el exponencial ah, a sub 1 por el exponencial de 2 omega más a sub 2 por el exponencial de menos 2 omega y esto igualado a 0. Resolvemos el sistema por la regla de Kramer que nos dice que nos queda que a sub 1 va a ser igual al determinante de 0, 0, 1 y el exponencial de menos 2 omega sobre el determinante de 1 de el exponencial de 2 omega y 1 y el exponencial de menos 2 menos, menos 2 omega. Y esto va a ser igual, si calculamos el determinante, nos va a dar 0 aquí arriba y nos va a quedar abajo dividiendo el exponencial de menos 2 omega menos el exponencial de 2 omega igual a 0. Si sustituimos esta ecuación que tenemos aquí, nos va a quedar que a A sub 2 va a ser igual a 0. Como A sub 1 y A sub 2 son iguales a 0, obtenemos la función constante y nos queda que M va a ser igual a 0 y al sustituir en el producto tenemos la solución que U de X de T va a ser igual a 0 y esta tampoco cumple. Entonces vamos a buscar la otra que nos queda, que sería que lambda va a ser menor que 0. Y conviene escribirla como ya lo hicimos anteriormente, que lambda va a ser igual a menos omega al cuadrado menor que 0. Entonces sustituimos y nos queda que la segunda derivada de x más omega al cuadrado por m de x va a ser igual a 0. La ecuación característica tiene dos soluciones complejas. Y en este caso, de las raíces complejas nos quedan senos y cosenos. Entonces nos queda que m de x es igual a sub 1 por el coseno, a sub 1 por el coseno de omega de x más a sub 2 por el seno de omega de x. Entonces sustituimos las condiciones de fronteras, que sería que m de 0 va a ser igual a sub 1 por el coseno, a sub 1 por el coseno de 0 más a sub 2 por el seno de 0. Y esto va a ser igual a sub 1 igualado a 0 también. Y como a sub 1 vale 0, quitamos esta que está aquí y nos queda que esto igual a 0. Nos va a quedar que m de x va a ser igual a sub 2 por el seno de 2 por omega igual 0. Si el seno de el seno de 2w es igual a 0, entonces 2w es igual al múltiplo entero de pi, que sería n de pi. Vamos a considerar solo los enteros que serían de n igual 1, 2 y 3, etcétera. Si separamos el 2 dividiendo, ya tenemos la expresión que omega va a ser igual a n de pi sobre 2. Obtenemos un valor propio para cada número entero positivo. El conjunto infinito de soluciones los podemos escribir como que m sub n
de x va a ser igual a sub n por el seno de n pi de x sobre 2. Ahora vamos a resolver la ecuación para n, que la primera derivada de n de t va a ser igual a n por lambda de n de t. Separamos las variables y integramos de ambos lados. Para eso conviene reescribir la función y sería que de n de t va a ser igual a 4 por lambda de n. Si integramos, nos queda la integral de n sobre n igual a 4 por lambda por la integral de t. Entonces nos queda que n de t va a ser igual a b sub n, perdón, va a ser igual a b por el exponencial de 4 por lambda por t. Si sustituimos a lambda, nos va a quedar que b por el exponencial de menos 4 por omega al cuadrado de t. Ahora vamos a sustituir el valor de omega, que sería que n sub n de t va a ser igual a bn por el exponencial de 4n al cuadrado por pi al cuadrado por t sobre 4. Nos queda que n sub n de t va a ser igual a bn por el exponencial de menos n al cuadrado por pi al cuadrado por t. La solución U la podemos reescribir. La solución U la podemos reescribir de la siguiente manera, que U sub n de t va a ser igual a la multiplicación del producto, que sería este, n sub n por m sub n. Y nos quedaría que U de n de t va a ser igual a sub n por el seno de n pi de x sobre 2 por bn por el exponencial de menos n al cuadrado por pi al cuadrado por t. Como estas dos son constantes, la podemos multiplicar y llamar como otra constante y nos quedaría que u sub n de t va a ser igual a c sub n por seno, por el seno de n pi de por x sobre 2 por el exponencial de menos n al cuadrado por pi al cuadrado por t. Para que satisfaga la condición inicial, que era que u de x de 0 va a ser igual a x al cuadrado por 2 menos 2, para eso consideremos una solución lineal. Tenemos que considerar una solución lineal hasta el infinito para considerar todas las soluciones y nos queda que u de x de t va a ser igual a la sumatoria de n igual 1 hasta infinito por la constante c sub n por el seno, de n pi por x sobre 2 y esto multiplicando el exponencial de menos n al cuadrado por pi al cuadrado por t. Si sustituimos a t, como t es igual a 0, vamos a tener que u de x de 0 va a ser igual a la sumatoria de n igual 1 hasta infinito por c sub n por el seno de n pi de x sobre 2 y esto multiplicando
el exponencial de menos n al cuadrado por pi al cuadrado por cero. Entonces nos va a quedar que u de x de cero va a ser igual a la sumatoria de n igual 1 hasta el infinito por Cn, por C sub n, por el seno de n pi por x sobre 2. Y esto va a ser igual a x al cuadrado por 2 menos x. Entonces los coeficientes de C sub n van a ser igual 3 al cuadrado sobre n al cubo por pi al cubo, esto multiplicando a 2 por menos 2 a la n más 1. Estos son los coeficientes que pueden representar que estas dos funciones que tenemos aquí puedan representarse de igual manera. Entonces nos va a quedar, si sustituimos, que u de x de t va a ser igual a la sumatoria de n hasta 1 de n de u a la sumatoria de n igual 1 hasta infinito por 3 al cuadrado sobre n al cubo por pi al cubo multiplicando a 2 menos 1 a la n más 1. Y esto se va a multiplicar por el seno de n por pi por x sobre 2 multiplicando el exponencial de menos n al cuadrado por pi al cuadrado por t. Y esta sí satisface la función. Gracias.